que se liberara. Ahora los investigadores estudiaron el flujo del combustible y descubrieron que se mantuvo estable durante la mayoría del vuelo. El piloto automático mantuvo una velocidad constante y una potencia baja durante horas, sin necesitar en ningún momento un aumento abrupto de potencia del motor hasta momentos antes de alcanzar la pista de aterrizaje. La aproximación a Heathrow fue bastante turbulenta. Los motores empezaron a exigir distintos niveles de potencia de empuje. No soy yo, es el acelerador automático. Hubo 4 cambios en el flujo del combustible, uno de los cuales fue una demanda de flujo de combustible muy alta, de casi 6.000 kilos por hora. Un vistazo más de cerca del vuelo de American Delta reveló que su motor dejó de funcionar en las mismas circunstancias. Una demanda de potencia repentina tras un largo periodo de velocidad constante. Los investigadores estaban decididos a repetir esas condiciones exactas. Esperaban que al reproducir los momentos previos al aterrizaje, que fue la única parte del vuelo en la que la tripulación requirió más potencia repentinamente, podrían encontrar por fin la respuesta que estaban buscando. El problema al que nos enfrentábamos era muy difícil de reproducir, y durante la que fue una de las últimas pruebas que llevamos a cabo, conseguimos reunir todos los elementos. Tras simular una velocidad constante en los motores, los investigadores aumentaron la potencia. Dejamos que el hielo se acumulara durante 3 horas y entonces aumentamos la velocidad de flujo. Lo que sucedió después aclaró el caso por completo. En el laboratorio de Boeing en Seattle, la repentina demanda de potencia para los motores hizo que la corriente de presión del combustible en el cambiador de calor bajara de manera dramática. Y cuando los investigadores examinaron este componente vital, entonces vimos que se había formado hielo en el frontal. el hielo blando que se había formado en el interior de los circuitos de combustible se liberó cuando la presión aumentó de forma abrupta. Restringió el flujo de combustible a los motores. Los investigadores habían encontrado por fin el talón de Aquiles escondido en el 777. Los tubos que conducían el combustible por el cambiador de calor sobresalían por encima del contenedor de fuel oil caliente. Solo eran unos milímetros, pero fue suficiente para evitar que el hielo se pusiera en contacto con la superficie caliente y se derritiera. El hielo no impide del todo que el combustible lo atraviese. Tiene cierta porosidad, por lo que el combustible continuará fluyendo a través de él. Pero la velocidad del flujo es mucho menor de lo que debería. De todas las pruebas, solo una proporcionó a los investigadores el resultado que estaban buscando, la que coincidía exactamente con el recorrido del vuelo 38. Mientras el avión sobrevolaba Rusia, el agua que había en el combustible se convirtió en hielo, que empezó a formarse dentro de las tuberías a 20 grados centígrados bajo cero. La velocidad constante del avión aseguró que esta acumulación no se interrumpiera en ningún momento. Después, a medida que el avión se aproximaba a Heathrow, las turbulencias resultaron en la primera demanda de potencia desde hacía mucho tiempo en el vuelo, y todo conllevó a un problema grave. Deja el piloto automático un poco más de lo normal. El torrente de combustible movió el hielo por el sistema de combustible hasta que se pegó a las paredes del cambiador de calor con desastrosos resultados. Pete, no funcionan los motores. No consigo que funcionen. Al enfrentarse a una amenaza que nadie conocía, Mayday, Speeder. los pilotos no tenían posibilidades de solucionar el problema. Pero ¿cómo pudo la tripulación de American Delta solucionar el bloqueo mientras que el vuelo de British Airways casi acaba en catástrofe? Se descubrió que unos segundos después de reducir la potencia de los motores por completo, el bloqueo en el cambiador de calor se despejó. Pero esta maniobra no fue posible para los pilotos de British Airways porque estaban demasiado cerca del suelo. Poco después de las pruebas de Seattle, Rolls-Royce rediseñó el cambiador de calor de fuel oil. Lo que hizo Rolls-Royce fue retirar esos tubos salientes, de forma que no hubiera protuberancias. Y descubrieron que al alisar la superficie, si se formaran cristales de hielo en el combustible, irían directamente a los agujeros del bloque. Una reparación muy fácil.
A otros fabricantes de aviones se les ordenó que se aseguraran de que sus sistemas no eran vulnerables al mismo problema. Peter Burkill, John Coward y el resto de la tripulación del vuelo 38 recibieron la medalla de la seguridad de British Airways por su actuación en el accidente. Es el mayor honor de la compañía. A la tripulación se le presentó un fallo sin precedentes y ellos hicieron todo lo que pudieron en el tiempo del que disponían. La tripulación lo hizo lo mejor que pudo, y teniendo en cuenta que solo dispusieron de 30 segundos para pensar qué iban a hacer, no pudieron hacerlo mejor. El hielo que derribó uno de los aviones más sofisticados del mundo había desaparecido cuando llegaron los investigadores. Lo extraño de esta investigación es que el culpable había abandonado la escena. Las indagaciones sobre lo que ocurrió consumieron miles de horas de trabajo y costaron millones de dólares. Esa gente dejó todo de lado para descubrir lo que pasó. Teníamos que averiguar la razón. Con una diligencia constante y un poco de inspiración de Sherlock Holmes, el misterio se resolvió por fin. Lo que quede, aunque improbable, debe de ser la causa.